Hola, yo soy Pluma Blanca Xochiquetzali. Y yo soy Luz Brillante. Bienvenidos a la cápsula de hoy. El tema es aceptación. Comenzamos. La palabra aceptación proviene del latín acceptatio, que a su vez deriva de aceptario, lo cual significa recibir o aprobar. En esencia, aceptación se refiere a la acción y efecto de aceptar algo, que puede ser una propuesta, una idea, una situación o incluso un sentimiento. La aceptación es profundamente liberadora, pues nos enseña a fluir con la vida, a enfrentar lo inevitable con gracia y a encontrar serenidad incluso en medio de una tormenta. La aceptación de uno mismo, con defectos y virtudes, perdonarse, quererse como un ser no perfecto pero perfectible, tratando de ser mejores pero sin atormentarnos con la culpa o el victimismo. La aceptación de nuestros defectos es el primer paso hacia la superación. Aceptar lo que no podemos cambiar es de vital importancia para seguir adelante y transformar nuestras vidas. Ante cualquier situación que nos produzca malestar, nos hacemos la pregunta, ¿podemos hacer algo para superarla? Puesto que luchar contra las circunstancias que están fuera de nuestra área de influencia es un gasto de energía inútil y dañina. Solo desde la aceptación podemos seguir adelante sin estancarnos. Así es, Luz Brillante. La aceptación es un acto consciente de reconocer y permitir que la realidad sea tal como es, sin resistencia, sin lucha innecesaria y sin la exigencia de que se ajuste a nuestras expectativas. No es conformismo, no se trata de una actitud pasiva ni de una rendición sin conciencia. Es la comprensión lúcida de que la vida, con sus matices de luz y sombra, tiene un orden y un ritmo que a veces no podemos controlar. Es uno de los actos más sutiles y transformadores que el ser humano puede realizar. Es una forma elevada de comprensión y alineación con la vida. Aceptar significa abrir el corazón y la mente para permitir que la realidad se manifieste tal como es, sin adornos, sin máscaras y sin resistencia mental. En esencia, la aceptación es reconocer que lo que existe en este instante tiene el derecho de estar presente, independientemente de nuestras preferencias o juicios. Es admitir que las cosas son como son, aunque no coincidan con nuestras expectativas, y que esa diferencia no es necesariamente una injusticia, sino una invitación a ver más allá de la mirada condicionada del ego. Aceptar no significa estar de acuerdo con todo lo que ocurre, significa dejar de pelear con lo inevitable y desde ese estado de claridad actuar de forma más serena y efectiva. La confusión más común es pensar que aceptar significa renunciar a mejorar, a cambiar o a actuar. Nada más lejano a la verdad. La aceptación es el punto de partida desde el cual la acción consciente puede surgir. Excelente, Xochiquetzali. Desde el estado de la claridad, actuamos de forma serena y efectiva. Y los seres humanos, de forma consciente o inconsciente, solemos quedar atrapados en traumas infantiles, lo cual entorpece nuestro desarrollo. Generalmente, cuando se habla de los trastornos graves de la niñez, los temas que primero vienen a la mente son abusos en general y otros tipos de agresión física y psicológica. Todas las vivencias dejan una huella en nuestro cerebro y en la mayoría de los casos son las menos notorias las que más obstaculizan nuestra vida adulta. Muchas personas se preguntan por qué sus vidas parecen vacías e insatisfactorias, y la respuesta está siempre en su interior, en su pasado. Para hallarla, es necesario revisar todos los recuerdos, por insignificantes que parezcan a simple vista,
y buscar a través de ellos otros que hayan ido perdiendo nitidez a lo largo de los años. La aceptación también puede estar dirigida hacia otras personas con un sentido similar. Aceptar sus errores, equivocaciones y privilegiando lo bueno por sobre aquellas cuestiones que generan dolor. Se suele distinguir entre aceptar las ideas de otro y compartirlas. En el primer caso, no es necesario estar de acuerdo, aunque existe un límite marcado por la decencia y la moral. Por otro lado, compartir indica claramente que se piensa del mismo modo. Con respecto a esta última acepción, el término tolerancia suele tener un uso similar y existe en torno a estos una fina capa muy negativa que normalmente se ignora, sobre todo en temas relacionados con la sexualidad y la religión. La aceptación parece ser sinónimo de reprimir la agresión que provocan las diferencias para alcanzar una convivencia pacífica, opuesto a un verdadero entendimiento de la riqueza que representa la diversidad. La aceptación incluso puede referirse a la aprobación física, cuando un sujeto tiene que aprender o aceptar su cuerpo tal y como es y evitar sentirse deprimido al respecto. Se conoce como dismorfofobia, un trastorno que impide a un individuo mirarse a sí mismo con objetividad. En cambio, ve en primer plano sus defectos y los magnifica. Las consecuencias de esta enfermedad son muy variadas, aunque el miedo a salir a la calle y ser visto por otros suele ser un denominador común. En efecto, luz brillante, la mente humana tiende a vivir entre dos polos, el pasado y el futuro. En el pasado, busca lo que debió ser distinto y en el futuro imagina cómo debería ser todo para satisfacer sus deseos. En ese ir y venir, el presente se percibe como un obstáculo que hay que modificar o evitar. Cuando nos resistimos a lo que ya es, invertimos energía en una batalla perdida y esa tensión constante nos aleja de la paz interior. Cuando aceptamos, liberamos esa energía para actuar desde la claridad. Esa resistencia a lo que es genera una tensión interna constante, un ruido que enturbia la percepción y alimenta la insatisfacción. La aceptación corta ese ciclo, no porque lo elimine todo mágicamente, sino porque nos coloca en un estado de receptividad lúcida desde el cual dejamos de alimentar la lucha contra lo inevitable. Aceptar es abrir un espacio interior donde la experiencia puede existir sin que intentemos negarla o distorsionarla. Es permitir que los sentimientos fluyan sin suprimirlos, reconocer las circunstancias sin maquillarlas y asumir que lo que ha llegado a nuestra vida tiene un propósito o al menos una razón para estar presente en este momento. En su forma más profunda, la aceptación es un acto de humildad. Es reconocer que nuestra visión es limitada y que la vida en su complejidad sabe más que nuestra mente sobre cómo se desarrollan las cosas. Implica rendir el control ilusorio que creemos tener y confiar en el proceso, aunque no entendamos todos sus pasos. Estoy de acuerdo contigo, Xochiquetzali. La aceptación es un acto de humildad. Y también la aceptación es el paso más importante en el manejo de las emociones. Consiste en abrirse completamente a todo lo que sentimos en momentos difíciles, como observadores, pero con conciencia plena. Este tipo de aceptación profunda es esencial para avanzar emocionalmente. La aceptación personal se trata de aceptarme como soy, cómo me comporto, mis cualidades y también esos defectos que todos tenemos. Y precisamente esto último es lo más difícil de aceptar. Pero si no trato de asumir mis defectos, me quedaré estancado y será difícil que los transforme para mejorar.
Asimismo, aceptación es la acción de acoger lo que ocurre en nuestro día a día, sobre todo los hechos dolorosos e inevitables, como la pérdida de un ser querido, un desastre natural, un despido inesperado, el diagnóstico de una enfermedad grave, etc. Esto de forma natural, sin rencores, sin buscar culpables, incorporando esa circunstancia y ese hecho a nuestras experiencias vitales, entendiéndolas, asumiéndolas, comprendiéndolas tal y como llegan. La verdadera fortaleza y una transformación radical llegan cuando hacemos lo contrario a nuestro instinto de huir. Solo cuando nuestra mente deja de experimentar el miedo, alcanzamos una verdadera aceptación acompañada de una sensación única de paz y dominio sobre nosotros mismos. Las diferencias que hay entre conformidad y aceptación. La aceptación va encaminada a tolerar una situación, saber que vivimos en dualidad y que no todo puede ser bueno, pero inclinándonos hacia la acción. Se puede convivir con esa situación desagradable sin que eso cause una debilidad, pero a pesar de vivir bajo una circunstancia que no nos gusta, se logra centrar el interés y el foco de atención hacia otras áreas, abriendo nuevas puertas. Aceptar es abandonar una lucha hacia algo que no tiene solución y buscar otros caminos que nos permitan vivir como nos gustaría. La conformidad, por su parte, se produce cuando no toleramos una situación, como las cosas que no son como las queremos. Nos cerramos en banda y tendemos a la falta de acción y estancamiento. Las emociones negativas aparecen y nos rendimos. Creemos que no podemos mejorar nuestra vida. Se tiende a la lamentación y al victimismo. Se pierde la esperanza de poder mejorar en el futuro. La persona no se abre a nuevas posibilidades y tira la toalla. Se conforma con la vida que tiene aunque no le guste y no moverá un dedo para cambiar su situación, lo que provocará cada vez más frustración. Solo cuando nuestra mente deja de experimentar miedo, alcanzamos una verdadera aceptación, como bien comentas, Luz Brillante. La aceptación auténtica se da en 3 niveles. 1. La aceptación de las circunstancias externas. Es la capacidad de reconocer que hay elementos de la vida que están fuera de nuestro control y que pelear contra ellos solo amplifica el malestar. 2. Aceptación interna de uno mismo. Consiste en mirar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos con honestidad y sin condena. No significa justificar nuestras acciones, sino comprendernos para transformarnos desde la compasión. 3. Aceptación existencial o espiritual. Es un nivel más profundo donde comprendemos que la vida se despliega con una inteligencia que muchas veces escapa a la mente humana. En este estado, dejamos de luchar contra el flujo y nos alineamos con él, incluso en medio de la incertidumbre. Practicar la aceptación libera del sufrimiento innecesario. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de resistirnos a lo que ya ha ocurrido o está ocurriendo. La aceptación disuelve esta fricción interna, permitiendo que nuestra energía se dirija hacia la adaptación y la acción constructiva. Cuando dejamos de luchar contra lo inamovible, experimentamos un alivio profundo. La mente deja de girar en torno a cómo debería ser y se aquieta en el esto es lo que es. La aceptación no nos encadena a una situación, sino que nos da la lucidez necesaria para transformarla o, si es posible, cambiarla, para transformarnos a nosotros mismos ante ella. En el camino interior, la aceptación es una forma de alinearnos con la vida. Es reconocer que el presente es el único lugar donde la existencia se manifiesta y que al abrazarlo nos alineamos con una verdad más grande que nuestra historia personal. La aceptación nos recuerda
que la paz no llega cuando todo sale como queremos, sino cuando somos capaces de estar en armonía con lo que es, sin importar cómo se presente. La aceptación no nos pide renunciar a nuestros sueños ni a nuestras aspiraciones. Nos pide dejar de posponer la paz hasta que todo sea perfecto. Nos recuerda que la plenitud no está en controlar el mundo, sino en habitarlo plenamente con sus matices y contrastes. En última instancia, aceptar es amar. Amar no solo lo fácil y lo agradable, sino también aquello que desafía nuestras certezas. Es abrir los brazos a la totalidad de la existencia y decir, esto también es parte de mi camino. Y así concluye la cápsula de hoy. Luz Brillante, ¿quieres añadir algún comentario final? Con gusto, Xochiquetzali. Decir que es mejor aceptar la situación que luchar contra ella, lo cual no implica resignación, sino sabiduría, al saber poner límites, la perseverancia, y es que la felicidad, la tranquilidad y la calma emocional nunca llegarán si no somos capaces de aceptar nuestra realidad. Recordemos que a lo que te resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Así es, la aceptación como un camino de liberación. Y bueno, de esta forma concluye la cápsula de hoy y como siempre, les deseamos todo lo mejor y solo lo mejor en sus vidas. Nos escuchamos en una siguiente emisión. Muchas gracias. Hasta la próxima.